Ya, listo. Entonces, vamos a empezar con lo que son las luxaciones más comunes, dentro de las más comunes en el cuerpo humano, que van a llegarles al área de urgencias. Empezando de arriba hacia abajo, las luxaciones acromioclaviculares. Las luxaciones acromioclaviculares, acordémonos que la articulación acromioclavicular es una de las varias que componen el hombro. Entonces, es la que menos movimiento va a tener, es un movimiento anteroposterior de 2 a 3 milímetros que va a tener la acromioclavicular. Es una diartrosis, va a tener un menisco en el medio, aunque no lo crean. Y van a haber ligamentos que los van a unir desde el acromion a la clavícula, desde afuera hacia adentro. Los acromioclaviculares son superiores, inferior, posterior y anterior. Y los ligamentos coracoclaviculares que van desde la clavícula a la apófisis coracoides que está abajo. Aparte tenemos los estabilizadores dinámicos que son el deltoides y el trapecio, pero bueno, directamente en la articulación acromioclavicular no van a estar comprometidos. Esta es la vista desde arriba, esta es la clavícula, se fue relajo. Esta es la clavícula, este es un hombro visto de adelante hacia atrás. Aquí tenemos la clavícula, esta es la articulación acromioclavicular, este es el acromion, este es el omóplato, y esta es la apófisis coracoide, ¿sí? Aquí tenemos los ligamentos coracoacromiales. Dame un segundito, listo. Ligamentos coracoacromiales. Deme un segundito, por favor. Entonces, aquí tenemos los acromioclaviculares, estos que se ven aquí, estos blanquitos. Y también tenemos lo que son los coracoclaviculares que van desde aquí hacia abajo. Visto de frente, aquí tenemos claramente lo que es la coracoides, la clavícula, el acromion y los ligamentos acromiocoracoideos, coracoclaviculares, que son el ligamento trapezoide y el conoide, que son los más importantes, y son los que casi siempre van a estar afectados en una luxación acromioclavicular. El mecanismo de este tipo de lesión es la caída de sobre el hombro. Muchos se ven en pacientes que hacen deportes bruscos. Se ve bastantes en Estados Unidos en el juego del fútbol americano, a nivel de Sudamérica en los que juegan rugby. Jugadores de hockey también pueden sufrir este tipo de traumatismo directo al impactar con otra persona sobre su hombro. Caídas de altura corporal, más o menos este es el mecanismo en el cual en el rugby puede provocarse este tipo de lesión. Y dependiendo de eso, pues en la clínica del paciente, antes de entrar a la clasificación de Rodwood, déjame ver si puedo por acá, ya. La clínica del paciente va a ser más que nada la actitud de Sol, que es agarrándose su brazo el paciente, y ustedes van a ver la típica actitud de una especie de alza a nivel de la acromioclavicular. Van a ver esto de aquí en esta forma. Bueno, sobre la piel, no salía de la clavícula, pues no. Entonces, ¿cómo se llama este signo? Se va a llamar signo de la pseudo-charretera, así se la llama. Las charreteras son estas cuestiones que utilizan los militares sobre las ¿cómo se llama esto? Sobre las sacos, las gabinas que utilizan ellos, utilizan una escarapela. Le dicen algunas escarapelas, otros le dicen charreteras. Entonces, la pseudo-charretera se va a ver prácticamente un hombro casi plano, pero lo que se observa es un alza a nivel de la clavícula, a nivel superior en la parte distal. Si ustedes tocan eso y lo bajan, se va a subir de nuevo. Eso es lo que se llama el signo de la tecla de piano. Si aplastan la clavícula, se va a volver a subir, provocando este signo de la tecla de piano. Ahora sí vamos de retro de nuevo. Dependiendo, el paciente, bueno, manifiesta bastante dolor, y dependiendo de la ubicación de la lesión o la forma de presentación de la lesión, Rodwood las va a clasificar en 5 subtipos, muy sencillos. Aquí, pura letra, acá dibujo es mucho más fácil. La acromioclavicular, ustedes ven aquí, su posición normal. Más o menos se los voy a interpretar con mi dedo. Ahí está la acromioclavicular normal. La tipo 1 es un esguince
acromioclavicular, ¿sí? Un esguince acromioclavicular lo que va a verse es afectado a la palpación. La acromioclavicular va a estar muy dolorosa, pero radiológicamente van a ver que la acromioclavicular no se ha movido, está en su lugar y hay un espacio mínimo. La tipo 2 ya hay una apertura, ya el acromioclavicular se abre un poco ahí, más o menos. Entonces significa que se han roto o se han elongado los ligamentos acromioclaviculares. La tipo 3, así mismo con sus dedos se van a dar cuenta, la tipo 3, la clavícula ya está casi en un 100% por encima del acromio, así. ¿Sí? La tipo 4, que es muy rara, pero no se deja de pronunciar, puede ser la misma que la 3 o la misma que la 2, pero se va la clavícula hacia atrás, es posterior. Y la tipo 5 no es nada más parecida a la tipo 3, que era al 100% por encima, ya va a subir hasta el 300%, ahí va a estar la clavícula. Es decir, la que más les va a llegar a ustedes a la emergencia es la tipo 3 y la tipo 5. Son las que más llegan. La tipo 6 es muy rara, pero tampoco se la debe descartar, que es en la clavícula, en cambio, hacia abajo. Puede haber daño pulmonar, puede haber daño de plexo braquial, puede haber daño a nivel de los vasos y las arterias subclavias. Entonces tenemos 1, se va a ver normal, 2, se va a ver apertura, 3, se va a ver un poco al 100% sobre la clavícula, sobre el acromio, 4 hacia atrás, 5, 300% y 6 inferior. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si están hechos bolas, repito, yo creo que está bastante claro. Doctor, disculpe, en la tipo 6, ¿en qué tipo de accidente puede aparecer? O sea, ¿en qué tipo de...? Los traumatismos son casi similares, pero casi siempre tiene que ver con traumatismos laterales y también con los traumatismos de hacia atrás, hacia adelante, es decir, póstero anteriores. Puede haber, pero es rarísima. Yo jamás en mi vida he visto una de esas. Mis papás que tiene como más de 60, 70 años, bueno, 60 años de traumatólogo tampoco la ha visto, entonces es muy, muy difícil encontrarla, al igual que la posterior. La que siempre van a ver es esta, la 3 y la 4. Perdón, la 3 y la 5. Estudios de imágenes, hay miles de estudios, hay muchas proyecciones, hay unas que se llaman de Zanca, que son estas con desviación en 15 grados, bla, bla, bla. Lo que más ustedes van a necesitar es una antero-posterior verdadera de hombro. Muchas veces ahí tiene que jugar bastante la clínica de ustedes, ya que en un antero-posterior puede ser que nosotros veamos una acromioclavicular así, que no esté ni al 100%, sino a penitas, y al paciente le duele bastante. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que hacer una radiografía, que aquí no se ve bien, porque no sé qué travesura me hizo un alumno la otra vez aquí, que se le coloca y se le amarra unas pesas en la muñeca al paciente y se le pone hacia abajo el peso para que el peso lleve el brazo y el antebrazo hacia abajo y ver si se desplaza o no esa acromioclavicular. Dentro de lo normal, cuando los ligamentos están íntegros, no debería desplazarse. Pero si hay rotura, va a haber un desplazamiento. ¿Sí? Se indica que también debe ver que exista, no es una regla, no todos los cuerpos humanos son iguales, pero que exista más o menos 1 centímetro a 1.3 centímetros de, ¿cómo se llama?, de apertura entre la coracoides y la clavícula. ¿Sí? Esta es la radiografía AP verdadera, que debe ser con 10 grados hacia cefálico. Es un poquito difícil tomar esta radiografía si tenemos una luxación acromioclavicular. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Las radiografías con carga, y también es muy importante cuando tengan la duda pedir una radiografía comparativa, es decir, que indique lo que está, si es que se tiene la duda, ver si que el otro lado está igual o tiene algún tipo de falla similar al que estamos investigando, ¿no? Esto ya lo vimos. El tratamiento de este tipo de luxaciones acromioclaviculares es muy controversial. Las tipo 1 no se tratan de manera quirúrgica. Estamos hablando de las 1 y la 2, no se tratan de manera quirúrgica. El tratamiento es de tipo conservador. La tipo 3, ahí viene la controversia, ¿no?
La tipo 3 va a depender del tipo de actividad del paciente, si es deportista, si es estibador, si realiza alguna actividad forzada. Si hace alguna de esas cuestiones, pues tiene que operarse, porque eso de ahí va a estar molestando. Si es que es una paciente, una mujercita que es secretaria, que no hace mayor actividad forzada, si es melexista, bueno, eso no tiene nada que ver. Si hace alguna de estas cuestiones, no va a tener algún tipo de fuerza, carga en su hombro, se le puede plantear el tratamiento conservador. La única cosa que tienen que decirle, ¿sabe qué? Va a tener una ligera deformidad en su hombro con una pepita hacia arriba, que es lo que se va a ver. Entonces, si es mujercita y le indica, ¿sabe qué, doctor? La parte estética me preocupa, dígale que igual de antiestética se va a ver la pepita que la cicatriz que va a tener, porque es una cicatriz de aproximadamente 7 a 8 centímetros. Entonces, es la cuestión de las grado 3 ya es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque las 4, 5 y 6 son quirúrgicas 100%. Esas no hay cómo darle vuelta. Entonces, la 1, la 2, conservadora totalmente, 4, 5 y 6, quirúrgica totalmente, y la 3 es la que entra en la controversia. ¿Sí? De acuerdo a la actividad del paciente, raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Así se ve una luxación acromioclavicular tipo 3, en la que se ve el grosor del acromion y es el 100% se lo ve hacia arriba, como estábamos indicando, así. Ajá. Aquí lo han fijado con unas clavijas que normalmente a mí no me gusta este tipo de inmovilización, que tienden a hacer bastante infección en la parte de entrada de los clavos, y aparte le han fijado con un arpón aquí a nivel de los ligamentos acromioclaviculares, perdón, coracoclaviculares. No me gusta mucho esa técnica, pero bueno, igual la pongo ahí porque no está de más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se me quedó trabado esto? Vale. ¿Eso fue todo? A ver. A ver, vamos viendo hasta aquí. Preguntas, jóvenes. Estoy buscando por qué se me ha... Ajá, preguntas, preguntas. Espérate, espérate. Doctor, ¿y en cuánto tiempo el paciente puede volver a mover el hombro con normalidad? ¿Al cuánto tiempo? Ay, ya vamos ¿Puede, a hacer... Sí, ya les voy a indicar eso. Espérate que no, se me había cortado ¿cómo se llama? La charla. Sí, la tengo todavía aquí. Porque a eso justamente iba yo. Yo decía, no, no puede ser que eso se termine ahí. A ver, déjame ver. Share screen. Aquí está. Bueno, vamos a ver si no se me corta. Cuando es el tratamiento en un esquince acromioclavicular, que estamos hablando de una tipo 1, tipo 2, el tratamiento es cabestrillo durante 2 semanas. Nada más full hielo en el área del acromioclavicular y se acabó el problema. Cuando es quirúrgica, inmediatamente el paciente puede mover su hombro, va a estar como un poquito de dolor, limitación por el estrés quirúrgico, pero a la semana el paciente puede hacer sus actividades, se retiran los puntos y puede irse a trabajar sin ningún problema. Entonces, el tiempo del tratamiento quirúrgico va a depender de la tolerancia al dolor y el tipo de movimientos o trabajo que hace el paciente. ¿Sí? No sé, ¿se me está trabando un poco el internet o si me están escuchando allí? Sí, se escucha. Ya, en cuanto a lo que es, en ocasiones suele pasar esto. Miren esta radiografía, si la observan bien, la apertura no es mucho, es apenitas, y ustedes dirán, chuzo, parece que es un esguince acromioclavicular. Entonces, ahí viene la suspicacia de ustedes y ponerse pilas. Si están viendo que esto está apenitas elevado, lo ideal, ahí sí, es solicitar una radiografía con estrés. Pero antes de solicitar una radiografía con estrés, podemos pedir una comparativa. Esperémonos un ratito. Vamos acá. Entonces pedimos la comparativa y ustedes pueden ver que la comparativa sí está diferente, que está casi en la unión igualito que el acromion del otro lado. Entonces ahí estamos viendo una acromio clavicular sana y la que le está doliendo al paciente es la del lado izquierdo que está un poquito elevada. Entonces ustedes dicen, chuzo, ahí tengo la comparativa y esto veo que está un poquito elevada. ¿Cómo puedo saber si es una apertura nada más, una tipo grado 2, que es una apertura, o si es una 3 que se me va a desplazar? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Recién les dije, vamos.
para ver si se desplaza. ¿Qué radiografía especial hacemos? La radiografía con Con la pesas. de carga. Exacto, radiografía con carga. Entonces, vamos a poner ahí, ponemos la comparativa bilateral, ¿sí? Normal, hasta ahí, entre comillas. Y ¿sabe qué? Vamos, entonces, ¿dónde está? Perdón. Y tan normal. Déjame ver que no veo bien. Creo que tengo el reflejo del sol aquí. Acá. Esta no es la charla que tenía. Pero bueno, yo tenía una radiografía en la cual se veía el desplazamiento con la radiografía con carga. Entonces hay que pedir una radiografía. Cuando ustedes tengan la duda, pidan la radiografía con carga. En la radiografía con carga, aquí está, perdón, esta es la radiografía con carga. Miren cómo se desplaza. De lo que estaba así al principio, esta es la radiografía con carga al final. Miren, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta cómo se desplazó? Entonces, esa es la cuestión que hay que interpretar al momento de la radiografía. Lo que mencionamos hace un momento, pues no, ¿qué tipo de luxaciones acromioclaviculares se operan? Aquí indica la 3, 4, 5 y 6, pero la 3 recordando cuando el paciente tiene algún tipo de actividad forzada y necesita incorporarse rápido. Va a depender de la edad, es decir, podemos plantear otro tipo de cirugía a los pacientes que son de mayores de 65 años. Lo que menciona aquí, actividad profesional y deportiva, si es que es una extremidad dominante y si la deformidad estética es muy importante. Pues una cosa es que le digan, se va a ver una pelotita aquí, pero otra cosa es que tenga tremenda antena que va a coger canales hasta de Rusia, entonces va a ser un poquito antiestético, pues no. Entonces, eso es lo que va a implicar la decisión quirúrgica al paciente. Complicaciones de la cirugía, normalmente va a haber una pérdida, aquí ya digo que esta chica o este chico que me metió mano aquí, pero bueno, no se ve nada, pero se las voy a decir. Es lo que es la pérdida de la reducción al momento de fijación de una acromio clavicular. Va a haber, ¿cómo se llama? Fatiga o rotura del material de osteosíntesis. Aparte de eso, va a haber perforación de la piel en ocasiones por el mismo material de osteosíntesis, o puede haber riesgo de perforación por la misma clavícula. Puede haber queloide, los que son pacientes que son propensos al queloide, puede haber una, ¿cómo se llama? Una cicatrización exuberante a ese nivel. Preguntas, jóvenes, de luxación acromioclavicular. Doctor, una pregunta, ¿cuál es el objetivo de hacer una radiografía con carga? ¿Cuál es el objetivo? Ver si es que es una luxación acromioclavicular desplazada, que se desplaza o que no se desplaza. Porque si usted como la vio en esta de acá, aquí, y usted la ve ahí, la ve abierta a la acromioclavicular, si usted se queda feliz con esa radiografía, usted va a decir, es una luxación acromioclavicular grado 2. Le pongo un cabestrillo, hielo por 15 días y ese es el tratamiento para las grado 2. Oh, sorpresa, el paciente le regresa a las 3 semanas donde su jefe, usted es la residente de traumatología, y ese paciente regresa a las 3 semanas donde su jefe, que es el jefe del servicio de traumatología, y el jefe del servicio le toma la radiografía con carga y ve que eso se desplaza como antena. Usted va a estar como las avestruces, no sabiendo dónde va a meter su cabeza. Entonces, esa es la cuestión de por qué le hace una radiografía. No por quedar bien con el jefe, sino que prácticamente se está evitando un problema legal, porque ese paciente usted debió haberlo operado o enviarlo a operar y no dejarlo como tratamiento conservador. Entonces, esa es la diferencia. O sea, cuando ya se desplaza, inmediatamente el paciente tiene que pasar a ser operado. No lo puedo hacer con tratamiento conservador. Cuando es un grado 3, el paciente tiene que ser quirúrgico dependiendo con lo que hablamos, pues no, dependiendo de la actividad del paciente. Si usted tiene a su abuelita con una luxación acromioclavicular grado 3 y su abuelita como no juega pelota, no es estibadora ni nada de eso, le va a decir, ¿sabe qué, abuelita? Ni loco le voy a meter un bisturí, peor a meterla a quirófano, estrés quirúrgico, si la única molestia que a futuro va a tener es una bolita, que es a ese nivel la parte de la acromioclavicular. Es decir, todo eso hay que valorarlo al momento de ver a quién se opera y a quién no. Doctor, joven. Una pregunta. En niños, ¿habría complicaciones si existe algún tipo de luxaciones así? ¿Y cuál sería el tratamiento conservador?
En niños es muy raro. Niños es súper raro porque, como les indiqué, la parte ligamentaria y la parte de meniscos, toda esa cuestión en niños es muy difícil que se rompa. No es imposible, pero el tratamiento va a ser diferente que en los adultos. En los niños hay que tratar lo menos posible de ser invasivos. Es decir, en un adulto yo puedo meter una placa gancho, en un adulto puede meter un cerclaje, es decir, puedo hacer 1000 travesuras. En niños no. En niños, si es que hay una luxación acromioclavicular que es rarísima, lo máximo que puedo hacer es reducirla y pasar un clavito percutáneo y dejarlo durante 3 semanas para después retirarlo. Pero en niños mayor cosa no se hace porque es muy raro. Es súper raro. Ujú. Doctor, Mande. lo siento. En caso, o sea, es casi común que la gente lleve a donde un sobador. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de que se le vaya, le manipule a alguien que no está apto? Es decir, la típica del sobador. Bueno, el sobador lo que le va a hacer es que con las gran manos limpias que tiene el sobador, que siempre se las lava bien y con alcohol antes de hacer la sobadura, su trabajito, es que con esas manos puede meter gérmenes a través de sus poros y provocar una infección. Al mismo tiempo, acuérdense que uno de los procesos de la inflamación es el calor. Y al sobarlo, no creo que sea el hombre frío que le está pasando frío, sino que les va a meter calor, va a haber rubor y puede haber alto riesgo de celulitis y de infección. Entonces, por eso es el peligro de matar a los pacientes y decirles, insultarlos si es posible cuando van donde un sobador. Porque prácticamente están dejando su inteligencia en la casa y llevando el resto del cuerpo al sobador, ¿no? Entonces, esa es la pequeña cosa. No, cada cual tiene derecho a trabajar, pero no se puede engañar a la gente diciendo que ya se le hace una sobadura y ya está todo. No sé si ustedes han visto en el internet ese chino que le pasa el cigarrillo al pobre niño y que para ponerle el hueso en su lugar. No sé si lo han visto, no se pierden de nada bueno. Que le pasa un cigarrillo y le hace la reducción y le coloca el antebrazo en su lugar al niño. Yo quisiera ver la radiografía, no el antebrazo del niño, pues, ¿no? Pero son cositas así. Hay muchas cosas empíricas que hay que tenerles bastante miedo. Esta luxación es buenísima. La una que ya vimos, sabemos que la reducción de esa luxación acromioclavicular, que son las 3, 4, 5 y 6, son quirúrgicas. No las podemos reducir de ninguna otra manera. Y la 3 que no operamos no se puede reducir. Ahí podemos jugar con nuestra bolita como que fuera una tecla de piano, como que le tocamos el piano a la bolita ahí. Pero más allá de eso, siempre, como es una tecla de piano, va a regresar para arriba. En cambio, la luxación glenohumeral y, bueno, la de codo también no es infrecuente, pero es poco menos que esta de aquí que les voy a decir. La de codo, la glenohumeral y la de cadera son emergencias. Es decir, tienen que resolverlas urgente. No se puede dejar ahí. La acromioclavicular puede pasar hasta un mes para poderla operar y no pasa nada. Pero la glenohumeral es preferible no darle chance ni horas, ni días, ni semanas. Entonces, apenas pasa a un centro hospitalario o a un quirófano si no entra. Ya se las voy a explicar. Estas diapositivas fueron donadas por la doctora Tania Alvarado. No donadas, me las cogí yo, pero aquí les voy a presentar. Luxación glenohumeral. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No. Ah, ya. Listo. La luxación glenohumeral es la más frecuente en el hombro, mucho más que la acromioclavicular. Es el 60% de todas las luxaciones del cuerpo. La más frecuente es la anterior. Se viene la cabeza del húmero hacia la axila y un poquito por debajo de la apófisis coracoides. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre, en hombro la más frecuente es la anterior. En codo es la posterior, se va hacia atrás, y en cadera también es la posterior, se va hacia atrás. El 95% indican aquí que recidivan. Ahí sí discuto un poco porque yo tengo muchos pacientes que les he hecho reducción por primera vez y no han recidivado. Va a depender del tipo de cuidado que ha tenido el paciente. El mecanismo de producción es un trauma directo, sea de atrás hacia adelante, o trauma lateral, o abducción forzada,
hay múltiples traumatismos, en donde va a salir la cabeza de la cavidad de la glena y se va a colocar, como les indiqué, en la parte casi de la axila, adelante de lo que es la coracoides. Este es un traumatismo anteroposterior, que no sería el trauma ideal para una luxación anterior, sino para una luxación de tipo posterior. Esta también es normalmente para una luxación de tipo posterior, porque se va hacia atrás. Entonces tenemos, vamos a hablar, para no hacernos bola, vamos a hablar de la más frecuente, que es la anterior. Algunas cositas les mencionaré de la posterior, de la inferior, pero la que más van a ver ustedes es la anterior. ¿Qué es lo que va a hacer? El paciente viene con un dolor insoportable, un dolor tremendo, más o menos todavía como esos emelexistas que están llorando, que si fue penal, que era que lo expulsen a Pineida, de ese tipo de dolor, más o menos, así, dolorosísimo, que hasta ahora siguen mandando lágrimas en todos los grupos de los chats. Entonces, muy doloroso. Va a ver el paciente, así mismo va a venir en una actitud de sol, pero va a estar muy diferenciado porque el paciente trata en lo posible de mantener su codo en apertura, un poquito en abducción, no tanto en aducción porque le duele el alma a ese pobre cristiano. Entonces, aquí me indica claramente, lo mantiene en abducción, y ustedes a nivel del surco delto pectoral, a este nivel van a sentir la cabeza. ¿Qué es lo que más llama la atención de estos pacientes? Es como que les hubiesen metido un hachazo aquí y se ve un orificio. Ustedes ponen el dedo en la parte donde está la cabeza del húmero y van a sentir un hueco, que es la glena que está vacía. Entonces, esta actitud que ustedes ven recto, como deformante, como que se mete un hueco aquí, ese es el verdadero signo de la charretera. El otro es el signo, el de acromio clavicular, era signo de pseudocharretera. Este es el signo de la charretera, y también algunas personas le mencionan el signo del hachazo porque no se ve la forma del hombro, sino que se ve plano totalmente. ¿Sí? No voy a mencionar ahorita nada de inferior, de posterior, y así como ustedes ven la imagen, así se lo ve al paciente. Miren la forma redonda del hombro izquierdo y totalmente plano del lado derecho. Aquí se va a sentir la cabeza humeral en el surco delto pectoral, actitud de sol con abducción del brazo. Aquí miren cómo se lo ve aquí al joven, hombro totalmente redondo, hombro plano. ¿Sí? Y la radiografía se la va a ver de esta forma. Aquí está la glena y acá está la cabeza del húmero fuera de su lugar. ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se lesiona? Se lesiona la cápsula y se lesiona también lo que es el reborde o el labrum glenoideo. Eso es lo que se rompe. Por eso algunas escuelas indican que a la primera luxación ya es quirúrgica porque hay que reparar eso. Nosotros en Ecuador todavía le damos chance a la segunda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Luxación, subluxaciones, para mí solamente existe luxación. Las subluxaciones para mí no existen porque prácticamente eso regresa a su posición normal y por lo tanto nunca se luxó. Entonces, o es luxación o no es luxación. Agudas, cuando son no más allá de 48 horas, que no se debería esperar tanto, y las que son crónicas son las más que pasan de las 48 horas, y aparte de eso, algunos le dicen hasta inadvertidas en pacientes que son muy tolerables al dolor o pacientes diabéticos que no sienten el dolor. Se dan cuenta ya cuando no pueden hacer la abducción o cuando no pueden levantar su brazo. Entonces ahí se dan cuenta que su hombro está luxado. ¿Sí? Las luxaciones anteriores tenemos varias localizaciones. Tenemos la subcoracoidea, que es la más frecuente, es la más común, la que ustedes más van a ver. La subglenoidea, que la van a ver debajo de la glena, que es muy rara, o inferior también se la llama. Y la subclavicular, que es por debajo de la clavícula, ¿no? La que ustedes van a ver más es esta, la subcoracoidea, debajo de la coracoides. Acordarnos que existen también otro tipo de estructuras alrededor del hombro. Tenemos el deltoides, tenemos los tendones del manguito rotador, y estos cachitos que ustedes ven aquí los van a ver en la resonancia. Lo que es el rodete glenoide es todo esto, y van a ver el labrum, tanto inferior como superior. ¿Sí? Van a ver también, esto es visto de frente, y visto de lado, van a ver el labrum anterior y el labrum posterior.
En radiografía ustedes ya vieron una P de hombro nos basta y nos sobra. Pero a futuro, para ver las complicaciones de una luxación de hombros, si es que ha vuelto a recidivar, vamos a necesitar un examen que es la resonancia magnética. Y si va a servir la resonancia magnética para ver la integridad del labrum glenoideo, para ver la integridad de los tendones del manguito rotador y al mismo tiempo ver si existe algún tipo de lesión en la cabeza del húmero por una lesión de Hill-Sachs. Ya más adelante les voy a indicar qué es la lesión de Hill-Sachs y la de Bankart, que son normalmente dos lesiones que se producen al momento de la lesión, al momento de la luxación, y también a posterior o de tipo, ¿cómo se llama ya? Mediato o posterior o crónico. ¿Sí? Como les indiqué, la radiografía, la antero-posterior, nos basta y nos sobra. Esta de aquí es una tomografía en la cual vemos nosotros en traumatología le decimos la copa de vino, tiene la forma de una copa, es justamente la parte más ancha de la copa es la glena, en su parte dependiendo si está hacia adelante, que es esto de acá, y hacia posterior, que es esto de aquí, vemos el labrum posterior y el labrum anterior. Y esto es visto de frente, la misma copa, aquí está la base de la copa y aquí está el rabito de la copa, el labrum es lo que está aquí de negrito, esto es una resonancia. Esto que está aquí es normalmente líquido inflamatorio o sangrado, no sé, dependiendo cómo lo quiera interpretar el imagenólogo. En la época de la Inquisición, la reducción de hombros se la hacía, como ustedes ven aquí. Lo trepaban en un escalón de una escalera y lánzate, joven, para abajo. Yo creo que terminaban fracturando el troquíter, el troquín y no arreglaban la luxación. Y este de acá más o menos cuando a William Wallace lo cogieron al final de la película El Corazón Valiente, ¿no? Igualito, los agarraron de las muñecas para hacer tracción. Sí, creo que ni han visto ustedes Corazón Valiente, que nadie dice, no, sí, doctor. Así le hicieron a William Wallace. Hay muchas maneras para hacer una reducción de una luxación de hombro. Esta de aquí, este señor que está aquí con la cabeza pelada, se llama Hipócrates. Hipócrates lo que hacía era esta maniobra, fue bautizada como maniobra hipocrática, en la cual se coloca el talón del cirujano en la axila y se realizaba una contratracción del antebrazo con el peso del cirujano. Se la dejó de hacer muchas veces porque es muy traumática, puede llegar a lesionar el plexo braquial, puede llegar a fracturar el troquíter. No necesitaba anestesia porque con la pezuña del cirujano suficiente para que el paciente se duerma, pero toda maniobra de reducción necesita anestesia para relajar la musculatura y para que la reducción sea óptima. La técnica de Kocher es la que más se utiliza, pero va a depender también de bastante estudio de parte del que la va a realizar. ¿Por qué? Porque va a comprender varios pasos que van a empezar con una tracción del miembro afecto, después abducción, hacemos una rotación externa, aducción y el brazo es llevado al lado contralateral. Es decir, empieza con una tracción, abducción, rotación externa, pero todo eso va a ser positivo con una buena tracción. Normalmente lo que yo hago es intentar una reducción, digo yo, en vivo y en directo, sin anestesia, sin nada, con el paciente en emergencia. ¿Por qué? Porque sería evitarle un estrés quirúrgico a un paciente. Si la he hecho 100 veces, no les voy a ser exagerado ni mentiroso, pero me habrán entrado en emergencia unas 20 como mucho. Las 80 he tenido que hacerlas en quirófano. Porque el dolor hace que el paciente se contracture y por lo tanto la contractura hace imposible la entrada de la cabeza en la glena. Esta es otra maniobra. La maniobra de Potes que nosotros en el posgrado que estuvimos la cogimos y la cambiamos, la modificamos. Colocamos una toalla, como ustedes ven aquí, o una sábana, haciendo tracción en la axila y se hace la contratracción del brazo con un poco de abducción y de flexión, es decir, hacia arriba. Muchas veces sí se solucionaba, pero otras veces no, necesitaba un poco de relajación. Y existen otros tipos de, como aquí ustedes ven la técnica de Stimson, que el paciente tiene que quedarse acostado 10.000 años ahí hasta que solito se relaja y poco a poco se coloca en su lugar el hombro. Bueno, son maniobras que normalmente ya no se hacen.
Luxaciones posteriores no voy a hablar. Luxaciones anteriores, acordémonos que aquí indica, puede haber rotura de ligamentos, hay roturas de ligamentos, hay rotura de cápsula, y puede haber lesiones vasculares, como les mencioné, plexo braquial, arteria axilar. ¿Cuál es el problema de este tipo de lesiones? Este tipo de lesiones tiene dos problemas. El primero, inmediatamente, que es una lesión de Bankart, que ya les voy a explicar, que es la lesión del labrum, y la de Hill-Sachs, que es una lesión de la cabeza del húmero secundaria a una luxación por su inestabilidad. ¿Sí? La lesión de Bankart, todo esto que está en mucha letra, se los voy a explicar mejor en dibujos. Y la lesión de Hill-Sachs también. Lesión de Bankart. Aquí está la copa que vimos hace un momento en la resonancia y en la tomografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El labrum, que es todo esto de aquí, y que este cachito que está aquí y este cachito que está acá, que son el labrum anterior y el posterior, se arrancan. Entonces, este que se arrancó anterior es una lesión de Bankart anterior. Es decir, es un SLAP, es una lesión del labrum anterior. Por eso significa que la lesión de Bankart es aguda en el momento que pasa la luxación. Mientras que Hill-Sachs no es algo que ya es crónico. Si existe una luxación y hay una inestabilidad, esta cabeza que está aquí se va a estar moviendo, va a estar bamboleándose de un lado para otro, y esta punta de la glena va a estar topando en una parte de la cabeza. Entonces va a estar haciendo un juego como ustedes ven aquí, topando, 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 hasta que se desgasta y forma una cavidad. ¿Sí? Esta cavidad es la lesión de Hill-Sachs. Aquí la han puesto al revés, le han puesto el 1 Bankart, 2 Hill-Sachs. No, es al revés, 2 es Bankart y 1 Hill-Sachs. ¿Sí? Aquí ven mejor en la interpretación de la lesión de Hill-Sachs. Hay tanta inestabilidad que la punta de la glena empieza a meterse en la cabeza y deja la lesión que parece Pac-Man. Aquí de la cabeza del húmero. ¿Sí la ven? Se parece al Pac-Man. Tampoco nunca han jugado Pac-Man. Listo. Entonces tenemos lesión de Bankart, lesión de Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs es invertida cuando existe una luxación posterior, pero bueno, tienen la idea de qué es esto. Actualmente todo este tipo de lesiones, gracias al cielo y a la tecnología, las podemos resolver mediante artroscopía. Ya no hay que estar abriendo un hombro para hacer un retensado de la cápsula, para hacer una reparación. Actualmente se lo hace con artroscopía y queda mucho mejor que por la técnica abierta. Hay pocas personas que manejamos artroscopía de hombro, de rodilla un montón, de hombro pocos, se lo hace en una mesa quirúrgica con tracción, como ustedes ven a ese nivel, para poder entrar con los portales artroscópicos y realizar la apertura. Todo esto que ustedes ven aquí, esta es la porción larga del bíceps, que es lo primero que se ve cuando uno mete el artroscopio. Se ve la cabeza y se ve la cápsula a nivel. Aquí se ven a nivel artroscópico cómo se ve la glena. Todo esto es la glena y acá arriba está la cabeza del húmero. Y esto bonito que ustedes ven aquí, este de aquí es el labrum glenoide. Este es el labrum anterior, ¿cómo lo sabemos? Porque ahí es donde se inserta la porción larga del bíceps. Entonces todo esto es labrum y esto es la glena, ¿sí? Me hubiese gustado que algún día me hubiesen acompañado en quirófano para mostrarles mejor en vivo e en directo cómo se hace una artroscopía y él les indicando anatómicamente dónde quedan cada uno de estos puntos, pero bueno, el que quiera ser traumatólogo me avisa y algún día le damos chance. Eso en cuanto a luxación glenumeral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y hasta que se me duerme Jerry. No se duerma. Doctor, ¿y en cuánto tiempo tiene que pasar para que se produzca una lesión tipo Bankart? La Bankart es inmediata. La Bankart es inmediata. La Hill-Sachs más o menos se produce a los 3-4 meses y ya está producida. Por eso es que en algunos países mencionan que es preferible hacer la reparación artroscópica de manera inmediata a la primera luxación. Entonces, acá nosotros aguantamos a la segunda para evitar un estrés quirúrgico de entrada. Caterine, ¿alguna pregunta? ¿Qué está con cara romántica usted? Doctor, una pregunta. Dime, Jerry. Con el tema anterior y este que estamos, bueno, el de glenumeral, el estudio por carga y las maniobras por carga no son contraproducentes, ya que se refiere de que el paciente
llega con un dolor que es intolerable. En glenumeral no están indicadas las radiografías con carga, Jerry. En glenumeral, acuérdate que está fuera de su lugar la No, glena. pero vi que había una maniobra de carga. ¿Pero para qué? ¿Para radiografía? No, la de que era de la la de posterior, reducción. creo que era. Sí, la posterior. No, no, esta maniobra es para que poco a poco, la que tuviste que está con un balde esa. Ya, esa maniobra es para que el paciente se acueste boca abajo y él poco a poco se vaya relajando su musculatura y su glena llegue, y su cabeza llegue a su posición original supuestamente. Por eso digo, yo nunca la he utilizado porque la veo un poquito contraproducente. Imagínate dejar botado a un paciente hasta que se reduzca, es hasta un poquito hasta antihumano. Es preferible ya no se la utiliza. Ujú. Y de la luxación acromioclavicular. No, era esa estudio la por carga se la utiliza en la clavicular solamente para la proyección radiológica, nada más. Tomas la radiografía y le sacas la carga y se acabó el problema. Es para diagnosticarla bien. Y luego de la cirugía, la persona vuelve a su función normal o ya tiene complicaciones o consecuencias. No, tiene una buena evolución el paciente que es operado a nivel artroscópico, sino que es muy dolorosa la recuperación, va a necesitar de bastante terapia, va a necesitar de un aparatito que va a separar un poquito el número para que se mantenga en una posición correcta para la cicatrización, pero recuperan su función en un 100%, sí la recuperan bien. Antes, con el otro tipo de tratamiento abierto, el cambio se demoraba un poco más porque podía producirse adherencia, podía producirse fibrosis y había limitación en la rotación externa y en la rotación interna. Entonces, actualmente con esta técnica artroscópica ya se evita eso. Sí. Esto que está aquí es nuestra última clase. Antes de despedirnos, se me sale una lágrima. Se ríe María José. Vamos a hablar sobre lo que es luxación anterior de cadera y luxación posterior de cadera. Más frecuente es la posterior. Acuérdense del típico accidente en el salpicadero del carro que pega la rodilla y se va para atrás todo lo que es fémur. Si no se fractura el trocánter, se fractura la región del cuello. Si no se fractura la rótula. Es decir, tantas cosas pueden producirse con ese mecanismo, ¿no? Entonces, acordémonos de todo eso, ¿no? No hay que darnos tanta vuelta, pero estos ligamentos son importantes porque estos son los que se van a romper en el momento de una luxación, ya sea anterior o posterior, ¿sí? Aquí está de nuevo el salpicadero del carro, el mismo tipo de traumatismo, el mismo tipo de impacto. Y lo que vamos a ver también puede ser que la abducción exagerada con rotación externa también puede dar una luxación, al mismo que puede haber con una rotación interna. La cuestión es que va a haber un daño a nivel de los ligamentos. ¿Sí? La luxación anterior, que es la menos frecuente, aquí indica, es en un 10% de los casos, va a haber una rotación externa de la cadera, más o menos se va a presentar como las fracturas trocantéricas, las fracturas capsulares de cadera. Va a haber una rotación externa y va a verse un poco más alargada la extremidad. No se la va a ver acortada como en la fractura. Se la va a ver alargada con rotación externa. Y va a tener una actitud así mismo como las fracturas de cadera. Va a ser una actitud antipúdica, es decir, con la pierna un poquito abierta, mostrando como entre comillas las partes íntimas de la paciente, por eso se llama antipúdica. ¿Sí? A nivel de lo que es los síntomas, los signos, es un dolor intenso porque prácticamente va a sentirse una cabeza de fémur en la parte de la vulva de la paciente, en el caso de las mujeres, y los hombres van a sentir que tienen un tercer testículo, no mentira. Se va a ver un poquito más arriba, a nivel de la sínfisis púbica, va a sentir bastante dolor. Por naturaleza las mujeres son más aguantonas al dolor que los hombres, entonces ya se darán cuenta quién es el que va a llorar más ahí en la emergencia. En las lesiones agudas puede haber lesiones que se encajan la cabeza del fémur dentro del agujero obturatriz y puede provocar este tipo de luxación obturatriz. Entonces, las reducciones no las voy a explicar, ya le digo, porque normalmente no se ve este tipo de lesión. Para la lesión púbica, es decir, para cuando se pone la cabeza del fémur aquí en el área, en la mitad del pubis,
hay que colocarlo en una mesa de tracción, en una mesa de market para tratar de hacer la reducción. No quiero ni pensar cómo quedan esos genitales después de esa reducción, pero es bastante traumática. Las lesiones crónicas muchas veces van a necesitar osteosíntesis, van a necesitar artroplastia, porque puede haber daños a nivel de la circulación del fémur. Y ahora sí nos encajamos en lo que más vamos a ver. Luxación posterior de cadera. Aquí lo indica claramente, el 90% de los casos. El mismo mecanismo, puede haber muchas combinaciones. Puede haber una fractura del acetábulo, puede haber una luxación con fractura. Y la fractura puede ser acetábulo, cuello, trocánteres, diáfisis, pero siempre puede existir una de esas variables. Y aquí miren la actitud, aquí sí es púdica, de pudor. Entonces vemos cómo está metida hacia adentro, tapa sus partes íntimas, entre comillas, por eso se la llama púdica. El miembro está recortado, está acortado, como vimos en las fracturas, pero lo único que cambia es que está en rotación interna, ya no está en externa. ¿Sí? Vemos a ver que el miembro es mucho más corto que el lado sano, y la cabeza del fémur en ocasiones se la suele tocar, si es un paciente delgadito, se la suele tocar en el glúteo. Si es un paciente gordito, no se la va a poder tocar. Todo va a depender del tipo de lesión. Si es una lesión, una fractura, una luxación sola, hay que reducirla y dejar la contracción cutánea preferible, no esquelética. La esquelética es muy dolorosa y un clavo a través de la tibia, a través del fémur. Tracción cutánea durante aproximadamente 2 a 3 semanas. No solamente es de reducirla, sino de dejarla con tracción cutánea. Entonces ya vamos a indicar cómo es la reducción de este tipo de fracturas. Cuando son luxaciones más fracturas, igual hay que hacer la misma reducción, porque muchas veces la fractura se arma al realizar la reducción. ¿Sí? Entonces, en ocasiones las complicaciones que pueden existir es que la luxación sea irreductible. Muchas veces, ¿cuándo pasa esto? Cuando hay fracturas del acetábulo y un fragmento del acetábulo no deja entrar a la cabeza. Es decir, tenemos como un pedazo o como un bloque de hielo adentro, un cubito de hielo que no deja entrar al acetábulo, no deja entrar la cabeza al acetábulo. Fracturas de la cabeza del fémur, si se deforma la cabeza del fémur no va a entrar. Esto es como un Lego que tiene que ser la parte exacta con la parte exacta. Si no está exacto, no va a entrar. Y muchas veces por tracción o por contratracción o por demasiada manipulación podemos llegar a lesionar el nervio ciático. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de complicaciones podemos encontrar? Si está afectada la circulación, como pasa en las fracturas de cuello femoral, una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Si es que hemos dañado el acetábulo, se ha provocado una fractura que no se reparó, pues una artrosis secundaria a la lesión. Y sangrado a nivel de las áreas, que se fracturaron, ya sea acetábulo, trocánter, puede llegarse a provocar una miositis osificante. ¿Sí? Espérate un ratito, que por aquí estaba la maniobra de reducción, la que normalmente se hace. La maniobra de reducción no es nada más que similar a la que nosotros observamos aquí. El paciente tiene que estar no en una camilla, en una luxación de cadera, el paciente tiene que estar en el piso. ¿Sí? El ayudante, porque siempre necesitamos un ayudante, tiene que estar sujetando las crestas ilíacas del paciente, es decir, tiene que estar apoyando sus manitos donde está la flecha aquí. Crestas ilíacas. Y el que hace la reducción, lo único que tiene que hacer es jalar a nivel de su pantorrilla hacia arriba. Y eso de allí entra solito, como indican aquí, como indican los libros. Suena un clunk, no suena ningún clunk. Ustedes sienten el clunk en sus manos. Entonces, muchas veces hay que hacer un poquito de abducción, apenita, no tan forzada, para que entre con mayor facilidad. Entonces, esa es la maniobra es súper sencilla. Solamente colocar a alguien que sostenga las crestas ilíacas y el otro hacer la tracción hacia arriba y un poquito de abducción. Entra sola. Si está muy dura y los bracitos no todos tenemos la misma fuerza en los brazos, podemos colocarnos un poquito hacia abajo y poner nuestro hombro a la altura de la pierna, como en la luna de miel, más o menos. Y irnos levantando. Sí se ríe, Caterina, oye, ha sido tremenda. Irnos levantando poco a poco.
irnos levantando poco a poco y con la ayuda de nuestro cuerpo hacer la reducción. ¿Sí? Así que no es nada del otro mundo la reducción de la luxación posterior de cadera. Oye, ya terminando el curso, vengo a conocer a los degenerados aquí yo. Bueno, preguntas, jóvenes.